Esto es la palabra en voz. Te habla el Padre Sebastián Pinazo de la Arquidiócesis de Montevideo. Qué alegría reencontrarnos para escuchar la palabra de Jesús y reflexionar en torno a lo que el Señor quiere invitarnos a vivir con su palabra en este día. Hoy vamos a escuchar y reflexionar sobre un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. El Evangelio dice así: Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida eterna. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo volveré a pagar. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Hasta aquí el Evangelio, que se inicia con este diálogo entre Jesús, el Maestro, y este doctor de la ley, que hace esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Papa Juan Pablo II, en un discurso a los jóvenes, les decía que esta pregunta del doctor de la ley es la pregunta de todo ser humano acerca de la felicidad. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida llegue a su destino, para que mi vida alcance la plenitud a la que siento que estoy llamado? Y Jesús responde primeramente indicando los mandamientos como camino de vida. Ese es el camino que Dios reveló al pueblo de Israel para alcanzar la plenitud, la felicidad. Pero este hombre, que ya vivía los mandamientos, se da cuenta que la felicidad que anhela, que desea, no es simplemente vivir de acuerdo a unas normas, que no alcanza con vivir de acuerdo a unas normas para ser pleno, para ser feliz. Y esto le da pie a que Jesús entonces le presente el corazón de su enseñanza. El camino de la felicidad, el camino de la vida, de la plenitud, de la realización, pasa por el prójimo. Qué maravilloso que Dios nos haya creado de esa manera, a imagen del misterio de Dios, que es Trinidad, que es relación, que es comunión. También nosotros solo alcanzamos nuestra plenitud de vida abriéndonos al otro, haciendo el otro mi prójimo. Y allí entonces la maravillosa enseñanza de esta parábola: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel, nos dice esta parábola, hacia aquel que logro tender el puente de la compasión. Es la compasión la que acerca, tiende un puente, hace del otro mi prójimo. Y esa es la actitud fundamental para vivir según el querer de Dios, los mandamientos, la vida cristiana, el camino de la felicidad. Vivir tendiendo puentes, con un corazón compasivo, misericordioso, capaz de ver en el otro, y especialmente en el más necesitado, una ocasión de amar, de servir, de dar la vida. Y todo esto brota de alguna manera de lo que Jesús ha hecho por nosotros.
podemos correr el riesgo de querer vivir este Evangelio simplemente como una exigencia moral más. Los 10 mandamientos y aparte este mandamiento que Jesús nos da de ser compasivos. Pero no, en primer lugar Jesús está describiendo lo que Él mismo vino a hacer como obra de la salvación. Jesús es el que mira y se conmueve cuando ve a la multitud que está hambrienta, que está como oveja sin pastor. Jesús es el que se acerca a nosotros, el que pasó sanando y haciendo el bien, curando las heridas, vendando. Jesús es el que carga con nuestros pecados. Es el pastor que carga sobre sus hombros la oveja perdida. Es aquel que en la cruz ha cargado con nuestros pecados, con nuestras enfermedades y sufrimientos. Jesús es el que nos lleva a la morada eterna, a la casa del Padre, donde se ha adelantado para prepararnos un lugar. Jesús es el que cuida de cada uno de nosotros, el que no permite que nos falte nada, en primer lugar dándonos el Espíritu Santo Paráclito, defensor, que nos ilumina, que nos impulsa, que nos anima. Jesús es finalmente quien en la cruz ha pagado por nosotros el precio de nuestro rescate. Por eso, en primer lugar, sentirnos verdaderamente salvados por Jesús, sentirnos misericordiados por Jesús, para poder también nosotros repetir estas actitudes en la vida de nuestros hermanos y así experimentar desde ya esa vida eterna que a través de este camino de la compasión, de la proximidad con el otro, vamos transitando. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia y te ayude a vivir cada día en lo cotidiano este Evangelio que hemos escuchado. Te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.